En una ciudad del centro de México, bajo tierra, existe un lugar donde más de un centenar de cuerpos permanecen de pie, alineados contra las paredes, mirando a quienes se atreven a entrar. No son estatuas, no son réplicas, son personas que vivieron, rieron y murieron hace más de un siglo. Y sus rostros, muchos de ellos, están congelados en lo que parece un grito eterno. Las llaman las momias de Guanajuato, y son, quizás, la colección de cuerpos momificados más perturbadora del mundo. Se dice que sus gestos de horror revelan que fueron enterrados vivos. Se dice que algunos despertaron dentro de sus ataúdes, bajo tierra, y murieron arañando la madera en la oscuridad. Y se dice que la más famosa de todas, una mujer conocida por su expresión de terror absoluto, sufrió una de las muertes más espantosas que se puedan imaginar. Durante décadas, estos cuerpos han aterrorizado a millones de visitantes. Escritores, cineastas y curiosos de todo el planeta han peregrinado hasta este museo subterráneo para contemplarlos. Pero lo que los científicos descubrieron cuando por fin estudiaron estos cuerpos con métodos modernos cambió por completo la historia que todos creían conocer. Si sos nuevo en el canal, acá abrimos los expedientes de los misterios que la ciencia no termina de explicar. Suscríbete y quédate hasta el final, porque lo que se descubrió sobre estos cuerpos no es lo que la leyenda cuenta. Para entender las momias de Guanajuato, primero hay que entender que no son momias en el sentido que la mayoría imagina. No fueron embalsamadas, nadie las preparó, las vendó ni las trató con químicos, como hicieron los antiguos egipcios. Estos cuerpos se conservaron solos, por accidente, por obra de la tierra donde fueron enterrados. Guanajuato es una ciudad colonial enclavada en las montañas del centro de México, famosa por sus minas de plata y sus calles empedradas. Y es precisamente su geografía la que guarda la primera clave del misterio. La ciudad se encuentra a más de 2000 metros de altura, en un clima seco, con un suelo particular, rico en minerales por siglos de actividad minera. En este entorno, bajo ciertas condiciones, ocurre un fenómeno natural llamado momificación espontánea. Cuando un cuerpo se entierra en un ambiente muy seco, con poca humedad y buena ventilación, las bacterias que normalmente lo descomponen no logran prosperar. En lugar de pudrirse, el cuerpo se deseca, la piel se endurece y se pega a los huesos. Los órganos se contraen. El resultado es un cuerpo conservado, reseco, con la piel convertida en una especie de cuero oscuro, exactamente lo que vemos en Guanajuato. Pero aquí surge la pregunta clave: si estos cuerpos estaban enterrados, ¿cómo terminaron de pie, expuestos, en un museo? Y la respuesta no tiene nada de sobrenatural. Tiene que ver con dinero. La historia de cómo estos cuerpos salieron de la tierra empieza en el año 1870. En esa época, el Panteón Municipal de Guanajuato, el Panteón de Santa Paula, cobraba un impuesto a las familias por mantener a sus muertos enterrados. Era una especie de renta funeraria. Si los familiares dejaban de pagar, o si simplemente ya no quedaba nadie para pagar, el cuerpo era exhumado para dejar espacio a otros. Y fue al exhumar estos cuerpos cuando los trabajadores del panteón se llevaron la sorpresa. Muchos de los que desenterraban no se habían descompuesto, salían de la tierra intactos, resecos, con la piel, el cabello y hasta la ropa conservados, con los rostros congelados en muecas que parecían de dolor, de sorpresa, de horror. Los cuerpos que nadie reclamaba, en lugar de volver a enterrarse, empezaron a almacenarse en un osario, en los túneles y bóvedas bajo el cementerio, y pronto los propios trabajadores comenzaron a cobrar unas monedas a los curiosos que querían bajar a verlos. Sin proponérselo, habían creado una de las atracciones más macabras de México. Con el tiempo, aquel almacén de cuerpos se convirtió oficialmente en el Museo de las Momias, que hoy exhibe más de 100 de estos cuerpos y recibe a cientos de miles de visitantes cada año. Y con el museo nacieron las leyendas, porque frente a esos rostros contorsionados, la imaginación humana buscó explicaciones, y la más aterradora de todas fue la que se impuso. Si sus caras muestran horror, es porque murieron horrorizados, es porque los enterraron vivos. Entre los más de 100 cuerpos, algunos se volvieron célebres por sí mismos, y cada uno acumuló su propia historia.
está la que muchos consideran la momia más famosa del lugar, el cuerpo de una mujer cuyo rostro muestra la boca completamente abierta, en lo que parece un alarido eterno. Durante generaciones, los guías contaron a los visitantes que esta mujer había sido enterrada viva, en estado de catalepsia, y que había despertado bajo tierra. Como prueba, señalaban su expresión de grito y, según el relato, marcas de mordidas en sus propios brazos y signos de que se había arrancado el cabello en la desesperación de la asfixia. Está también el caso que casi ningún visitante olvida, la llamada momia más pequeña del mundo, el cuerpo momificado de un bebé, en algunos casos aún dentro del cuerpo de su madre, que murieron juntos. Cuerpos que, por su fragilidad y su historia, generaron toda clase de relatos sobre maldiciones y almas que no descansan. Y están las decenas de rostros anónimos, hombres y mujeres del siglo XIX, cuyas expresiones, unos con la boca abierta, otros con gestos que parecen de agonía, alimentaron durante más de un siglo la misma idea repetida una y otra vez, que Guanajuato guardaba a personas que habían sido sepultadas antes de tiempo, víctimas de médicos que las declararon muertas por error. El miedo a ser enterrado vivo, conocido como tafofobia, era muy real en el siglo XIX. En aquella época, sin los medios modernos para confirmar la muerte, los casos de personas declaradas muertas por equivocación existían de verdad. Se llegaron a fabricar ataúdes de seguridad, con campanas y tubos para respirar, por si el difunto despertaba, de modo que, cuando la gente vio esos rostros contorsionados, la leyenda del entierro en vida cayó en terreno fértil. Parecía la explicación perfecta, pero era una explicación equivocada. Suscríbete si te gustan estos expedientes, y presta atención, porque lo que la ciencia forense descubrió sobre esas caras de grito desmonta la leyenda por completo. Vamos a examinar, uno por uno, los grandes mitos de las momias de Guanajuato, y vamos a ver qué dice realmente la evidencia. Empecemos por el más extendido. Las caras de grito prueban que fueron enterrados vivos. Los especialistas en antropología forense que han estudiado estos cuerpos son claros al respecto, y la explicación es puramente anatómica. Cuando una persona muere, los músculos se relajan. La mandíbula, al no tener ya tensión muscular que la sostenga, tiende a caer por su propio peso, sobre todo si la cabeza queda en cierta posición. El resultado es una boca abierta. No es un grito, es la gravedad actuando sobre un cuerpo sin vida. Con el paso de los años y la desecación, esa boca abierta queda fijada de forma permanente, y la piel reseca se tensa alrededor, acentuando el gesto hasta darle esa apariencia de alarido. Es un fenómeno completamente natural que se observa en cuerpos de todo el mundo. La expresión de horror no es el reflejo del último instante de vida, es simplemente cómo queda un rostro después de la muerte y la momificación. Los estudios no han encontrado evidencia real que respalde la historia de que fueran enterrados vivos de forma masiva. ¿Y qué hay de las supuestas marcas de mordidas y el cabello arrancado de la momia que grita? Los investigadores señalan que muchos de estos detalles pertenecen más a la narración de los guías que a los registros científicos. Son adornos que se fueron sumando al relato con el tiempo, porque hacían la visita más escalofriante. La ciencia, cuando fue a buscar esas pruebas, no encontró el sustento que la leyenda daba por hecho. Ahora bien, aquí es donde el asunto se vuelve realmente interesante, porque los estudios modernos no se limitaron a desmentir la leyenda del entierro en vida, fueron mucho más allá, y lo que encontraron fue algo que nadie esperaba. En años recientes, equipos de investigadores mexicanos, con apoyo de instituciones científicas, sometieron a algunas de estas momias a estudios que jamás se habían aplicado sobre ellas. Tomografías, análisis de tejidos, estudios radiológicos capaces de mirar dentro de los cuerpos sin dañarlos. Y esos estudios empezaron a contar una historia real, mucho más rica que la leyenda. Al mirar dentro de los cuerpos, los investigadores pudieron leer, escritas en los huesos y en los tejidos, las verdaderas vidas de estas personas. Descubrieron señales de las enfermedades que padecieron, rastros de desnutrición, marcas de trabajos físicos extenuantes, evidencias de las epidemias que azotaron Guanajuato en el siglo XIX, como el cólera, que llenó los panteones
y que probablemente explica por qué tantos cuerpos llegaron a la Tierra en las condiciones exactas para momificarse. En otras palabras, estos cuerpos dejaron de ser un espectáculo de terror para convertirse en algo mucho más valioso, un archivo, una cápsula del tiempo biológica que guarda el registro de cómo vivía, enfermaba y moría la gente común de una ciudad minera mexicana hace más de un siglo. Cada momia es el testimonio silencioso de una vida real, con sus penurias y sus batallas. Y ese es el verdadero descubrimiento, el que conmocionó a quienes solo veían monstruos. Las momias de Guanajuato no son un desfile de personas enterradas vivas. No son almas atrapadas en un grito eterno. Son hombres, mujeres y niños reales, en su mayoría gente humilde y trabajadora, cuyos cuerpos, por un capricho de la geología, sobrevivieron para contarnos su historia. El horror que creímos ver en sus rostros nunca estuvo en su muerte. Lo pusimos nosotros, al mirarlos. Ellos no gritan, nunca gritaron, simplemente esperaron, en silencio, más de un siglo, a que alguien por fin escuchara lo que de verdad tenían para decir. Y cuando la ciencia por fin los escuchó, la historia que contaron resultó ser más humana, más triste y más real que cualquier leyenda de terror. Si este expediente te sorprendió, déjamelo en los comentarios y suscríbete para seguir abriendo los misterios escondidos a plena vista. Pero la historia de las momias de Guanajuato no termina en el siglo XIX, porque estos cuerpos, que ya habían sobrevivido a la muerte, a la exhumación y a más de un siglo de exhibición, todavía tenían por delante un capítulo que nadie había previsto. Y es que entre esos más de 100 cuerpos anónimos, hay algunos a los que la investigación histórica sí logró devolverles el nombre. Uno de ellos es el de una mujer llamada Ignacia Aguilar. Su historia es, quizás, la única del museo donde la leyenda del entierro prematuro tiene algún fundamento documental. Según los registros y la tradición local, Ignacia padecía una extraña afección que hacía que su corazón se detuviera durante periodos prolongados. En una de esas crisis, su familia la dio por muerta y procedió al entierro. Cuando su cuerpo fue exhumado años después, se dice que apareció en una posición inusual, con las manos cerca del rostro. Los guías del museo cuentan que fue enterrada viva. Los investigadores más cautelosos señalan que una posición corporal inusual puede deberse a múltiples factores durante el proceso de momificación y traslado, y que no basta por sí sola como prueba concluyente. La historia de Ignacia, sea cual sea la verdad completa, es un recordatorio de algo importante. Detrás de cada uno de esos cuerpos hubo una persona con nombre, con familia y con una vida propia. Hay otro caso que conmueve especialmente a los visitantes. Entre los cuerpos exhibidos hay una mujer que murió estando embarazada, y junto a ella el cuerpo momificado de su bebé. Se trata, según el museo, de una de las momias más pequeñas del mundo. Esa imagen, más que cualquier leyenda de terror, es la que suele quedarse grabada en quienes recorren las salas. No un monstruo, sino una madre y su hijo que no llegaron a conocerse. Suscríbete si estás disfrutando este expediente, porque lo que viene ahora es la parte de la historia que casi nadie conoce y que puso a estos cuerpos en el centro de una discusión internacional. Durante décadas, el museo funcionó sin mayores controversias, pero a partir de cierto momento, algunas de estas momias comenzaron a viajar. Fueron enviadas a exposiciones itinerantes en distintos países, incluyendo Estados Unidos, presentadas como una muestra cultural sobre la muerte en México y sobre el fenómeno de la momificación natural. Y ahí empezó el conflicto. Porque no todos estuvieron de acuerdo con que estos cuerpos fueran trasladados por el mundo. Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, la institución encargada de proteger el patrimonio arqueológico e histórico del país, expresaron en varias ocasiones su preocupación por el manejo de estos restos. Sus argumentos giraban en torno a dos ejes. El primero, la conservación. Estos cuerpos son extremadamente frágiles, y cada traslado, cada cambio de temperatura y de humedad, cada vibración durante el transporte, representa un riesgo real de daño irreversible. El segundo, y quizás más profundo, el ético, se trata de restos humanos, de personas reales que nunca dieron su consentimiento para ser exhibidas,
y mucho menos para ser transportadas por el mundo como una atracción. La discusión se intensificó cuando algunos especialistas advirtieron sobre otro problema que rara vez se menciona en los recorridos turísticos: la posible presencia de hongos y microorganismos en los cuerpos. Los expertos señalaron que, en cuerpos momificados con este grado de exposición, pueden desarrollarse colonias de hongos que representan un riesgo potencial tanto para la conservación de los propios restos como para las personas que los manipulan o permanecen cerca de ellos durante periodos prolongados. Esto llevó a discusiones sobre la necesidad de mejorar las vitrinas, los sistemas de control ambiental y los protocolos de manejo dentro del museo. Es un giro irónico en esta historia. Los cuerpos que sobrevivieron intactos durante más de un siglo, gracias a las condiciones naturales del suelo de Guanajuato, hoy corren riesgo precisamente por las condiciones artificiales en las que se los exhibe. Y esto nos lleva a la pregunta más incómoda de todo este expediente, la que rara vez se hace en voz alta cuando uno recorre esas salas subterráneas. ¿Deberían estos cuerpos estar ahí? Hay dos posturas, y ambas tienen argumentos sólidos. Por un lado, están quienes sostienen que el museo cumple una función legítima. Preserva un fenómeno científico único, permite el estudio de la momificación natural, documenta la historia social de una región y forma parte de una relación cultural con la muerte que en México tiene raíces profundas y muy antiguas, desde las culturas prehispánicas hasta el Día de Muertos. Bajo esta óptica, exhibir estos cuerpos no es una falta de respeto, sino una forma de mantener viva una conversación sobre la mortalidad que otras culturas prefieren esconder. Por otro lado, están quienes plantean que existe una diferencia fundamental entre estudiar y exhibir. Que estos hombres, mujeres y niños fueron desenterrados porque sus familias eran demasiado pobres para pagar un impuesto y que convertir esa pobreza en un espectáculo turístico, cobrando entrada por verlos, perpetúa una injusticia que empezó hace más de un siglo. Nadie preguntó jamás a Ignacia Aguilar, ni a los otros 100 cuerpos anónimos, si querían pasar la eternidad de pie tras un cristal. No hay una respuesta fácil, y probablemente no la habrá pronto. Lo que sí ha cambiado, en años recientes, es la conversación. Investigadores mexicanos han impulsado un enfoque distinto: tratar a estas momias no como una curiosidad macabra, sino como lo que la ciencia demostró que son, un archivo biológico e histórico de valor incalculable, y exigir que su conservación esté a la altura de esa importancia. En esa dirección, se han desarrollado proyectos para digitalizar los cuerpos mediante escaneos tridimensionales y tomografías, con un objetivo doble: permitir que los científicos de todo el mundo estudien estos restos sin necesidad de tocarlos ni trasladarlos, y crear un registro permanente que sobreviva incluso si los cuerpos físicos se deterioran con el tiempo. Es, en cierto modo, una segunda momificación, esta vez digital y eterna. Y quizás ahí esté la resolución más justa de esta historia. Porque si algo dejaron claro los estudios científicos que revisamos antes, es que estas personas tienen mucho más para contarnos de lo que la leyenda del grito eterno jamás imaginó. Cada hueso analizado revela una enfermedad que padecieron, una carencia que sufrieron, un trabajo que desgastó su cuerpo. Cada cuerpo es un capítulo de la historia real de la gente común de México. Esa historia que casi nunca se escribió en los libros porque sus protagonistas no eran reyes ni generales, sino mineros, lavanderas, campesinos y niños. Si este expediente te sorprendió, déjamelo en los comentarios y suscríbete para seguir abriendo los misterios escondidos a plena vista.